Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio dedicado a hablar hoy de inclusión y accesibilidad en el marco del convenio de colaboración que tenemos actualmente entre ISA Intercolombia y Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Les damos la bienvenida a un espacio en el que queremos realmente hacer construcción de conocimiento colectivo. Les pedimos inicialmente disculpas por la demora en el inicio, hemos tenido algunos inconvenientes técnicos. Hoy vamos a moderar el espacio, digamos, a dos voces. Inicialmente, pues, está Eric Pichot por parte de Centro RS. Mi nombre es María Isabel Alzate, hago parte de ISA Intercolombia y hoy estaremos entonces conversando en torno a un tema que es muy importante desde nuestra mirada en ISA Intercolombia, donde nuestro, digamos, propósito estratégico es generar conexiones que inspiran y al lado de un aliado muy valioso, que es el Centro RS, pues hoy estamos buscando generar para todos en este espacio una movilización en diferentes públicos de interés que nos permita realmente llegar en nuestra comunicación a todos los públicos, siendo conscientes de que la accesibilidad no necesariamente ha sido, digamos que nuestra fortaleza general y finalmente hoy acompañarnos de unos expertos en estos temas para que podamos generar unas prácticas en común que nos permitan llegar a nuestros públicos realmente como queremos llegar. Hoy entonces estamos acompañados inicialmente por Ricardo Becerra. Ricardo es consultor en diseño universal, él es creador de la iniciativa Maxi Válidos y compañía. Es realmente una persona que ha venido acompañando a muchas empresas y muchas industrias realmente en poder generar espacios accesibles en términos de cultura, en términos de TICs. Entonces, por un lado vamos a estar con él. Vamos a estar también hoy con Sandra Álvarez. Ella es la coordinadora técnica del programa Pacto de Productividad. Hace 12 años vienen trabajando en la inclusión laboral de personas con discapacidad, entonces también será una persona que desde una experiencia múltiple nos va a poder generar muchas reflexiones alrededor del tema. Estamos también con Lucía Lozada Silva. Ella es trabajadora social, especialista en políticas públicas, magíster en discapacidad e inclusión social. Y finalmente nos acompaña también Marcela Robles, quien es coordinadora de diseño de GUT. Ella es diseñadora gráfica y viene con una trayectoria en la parte académica bien interesante, a partir de la cual entonces va a poder aportarnos también un conocimiento muy claro en cómo hacer una comunicación accesible. Entonces, a todos bienvenidos, darles las gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Como les digo, finalmente, lo que buscamos es a través de tejer alianzas y tener lazos con diferentes públicos de interés, hoy dar herramientas y digamos que esa es como la finalidad a la que queremos llegar hoy. Si bien nuestro conversatorio habla de la inclusión y la accesibilidad para la comunicación en la gestión de sostenibilidad, realmente lo que buscamos es generar herramientas prácticas para quienes nos están acompañando hoy puedan tener realmente un acercamiento a cómo volver sus diferentes comunicaciones accesibles y poder desarrollar lo que desde los derechos humanos todos queremos y es participar en igualdad de condiciones. Entonces, a todos bienvenidos y vamos a iniciar entonces ya, digamos que yendo al grano de nuestra conversación. Quisiera de pronto empezar con una pregunta que la lanzo inicialmente para Ricardo y para Lucía y casi que generemos contexto. Y cuando hablamos de inclusión y accesibilidad, ¿de qué estamos hablando? Si nos pudieran dar de pronto en unas líneas cortas y unas palabras de pronto cercanas a la gente, ¿de qué estamos hablando cuando decimos inclusión y accesibilidad? Entonces, bienvenidos. Lucía, dale tú primero. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos y todas. Pues buenos días. Yo creo que, bueno, primero antes de iniciar, me voy a presentar como por si tenemos alguna persona sorda, mi seña.
Bueno, yo en principio quisiera mencionar que para dar ese contexto habría que decir que hablar de accesibilidad y de inclusión tiene que ver con un reconocimiento de la otra, y esto qué quiere decir que hablar de inclusión implica reconocer las diversidades dentro de un contexto. Entonces, en principio, lo que yo diría es que hablar de inclusión tiene que ver con el reconocimiento de los sujetos. Luego, hablar de accesibilidad, para mí, y de acuerdo un poco con el ejercicio incluso político, tiene que ver con dos cosas. Una es poner en la agenda pública las discusiones frente a cómo accedo a los diferentes espacios, a los diferentes, digamos que lugares, y tiene que ver también entonces con el medio par. Hablar de accesibilidad para mí tiene que estar situado dentro de un contexto que no genere unas barreras para participar, para comunicarse y para estar. O sea, en esencia, cuando hablamos de la accesibilidad, hablamos de la proximidad con el otro y con la otra. Y finalmente, esa accesibilidad hace parte de un camino que tiene que ver con la inclusión, y esa inclusión en el marco de poner en la agenda pública ya no el problema de un sujeto, ¿cierto?, que está en el cuerpo, sino entender que esto tiene que ver mucho más allá, y es poner la discusión en la agenda pública hacia la eliminación de las barreras. Diría yo esto por el momento. Bueno, yo creo que complementando lo que dice Lucía, y es un complemento para no repetir, porque tiene los conceptos muy claros ahí. Yo creo que todas nosotras estamos muy enfiladas hacia entender el cambio, ¿cierto? Todas sabemos que estamos transformando nuestro mundo en un mundo mejor para todo el mundo. El problema es que existe la Liga de los Monstruos. Y esas son las barreras, tal como lo mencionaba Lucía. Hay unas barreras terribles que están impidiendo esos procesos de inclusión. La inclusión en su última esencia es, es permitir que todas nosotras, si yo hablo de personas, todas nosotras podamos disfrutar nuestro mundo en el mismo lugar, al mismo tiempo, y lo hacemos de distinta manera, que es el concepto de diversidad que plantea Lucía, porque somos diferentes. Y aquí algo muy importante para conectar con la accesibilidad es que la inclusión debe promover esa participación. Lo dijo María Isabel en la introducción. O sea, inclusión sin generar entornos y espacios y escenarios de participación pública y política no funciona. Y segundo, se nos ha olvidado que la inclusión debe promover la convivencia. Estamos tan alejados hoy en día, nos hemos olvidado de convivir las unas con las otras, no nos aceptamos, no nos reconocemos la una en la otra. Entonces eso me parece a mí terrible, y creo que todas estas herramientas que hemos construido durante los últimos 27 años, desde que salió nuestra ley, primera ley, la ley 361, creo que estamos haciendo algo muy interesante. Y la accesibilidad es hacer que eso sea fácil y que todo encaje. Esto es como un rompecabezas. Si tú tienes un rompecabezas de un cielo azul con nubes y de pronto se te perdió una ficha, pues va a haber un hueco. Y ese hueco puede ser Lucía, puede ser Ricardo, puede ser Sandra, puede ser cualquier ser humano, y hace falta, pues, en su singularidad. Entonces, es permitir que todas las personas tengan esa proxemia, esa proximidad que menciona Lucía, para que encajemos singularmente en ese entorno y que me permita aproximarme, llegar, ingresar, circular, usar, navegar, participar, corresponder, compartir, disfrutar, recorrerlo, entenderlo, comunicarme con él. Entonces, creo que podríamos sintetizar eso. Hagamos fácil lo que es difícil. ¿Aló? ¿Sí me escucharon? Sí. Sí, te escuchamos, gracias. Sino que María se nos quedó congelada en este momento. Entonces, si quisiera de pronto, Ricardo, ampliar alguna idea. Acá ya nos volvió María, volvió María. María, ahí nos escucha, ¿cierto? No.
Listo. Pero mientras tanto, yo sí quisiera mencionar algo, y es que, digamos, yo creo que conforme a lo que menciona Ricardo, hay algo, hola María, ya te escuchamos, pero yo solo quisiera mencionar algo rápidamente, y es que para mí, digamos que la accesibilidad hace parte incluso del reto que tenemos ahorita, y es abrazar al monstruo, ¿no? Cómo se ha construido una imagen de lo monstruoso lejano, ¿no? La accesibilidad se piensa como, ay no, la accesibilidad solo es para las personas que requieren y que han estado, ¿no? Pero hoy lo que estamos diciendo, y creo que coincidimos con Ricardo, es la accesibilidad es primero un derecho y segundo es un ejercicio político que se ha logrado desde acá, desde la población. Pero además hablar de accesibilidad tiene que ver con un ejercicio de entender la diversidad desde, esto es un concepto que estamos trabajando hoy, pero desde incluso abrazar al monstruo, que tiene que ver además con una deconstrucción de lo que se ha dicho sobre el otro, en este caso, sobre lo que se ha dicho sobre nuestros cuerpos. Solo quería mencionar esto como para ir conversando, de acuerdo, que me parece muy interesante lo que decía Ricardo. Gracias. Mil gracias. Y yo creo que con lo que nos acaban de decir y esta última intervención de Lucía nos abres la puerta para una pregunta muy importante, porque lo dices desde el punto de vista del derecho. Y quisiera que Sandra nos ayudara un poquito hablando de esa importancia de entender la accesibilidad, entender la inclusión dentro del mundo de los derechos humanos. Ok, vale. Buenos días para todos, un gusto estar aquí. Y bueno, en línea con lo que ha venido comentando Ricardo y Lucía, pues todo el tema de accesibilidad e inclusión están estrechamente ligados. Y básicamente la accesibilidad se convierte en un derecho y permite la participación de las personas en los diferentes escenarios sociales. Si a mí no me permiten, o sea, si no me permiten entrar a la conversación, por ejemplo, en un contexto educativo, pues va a ser muy difícil que yo pueda acceder a la información y poderme educar. Si yo estoy en un contexto laboral y no me permiten ser uno más de ese contexto, pues mi derecho al trabajo también va a ser permeado, al igual que puede ser en el tema de salud, etcétera. Entonces, pues básicamente estos dos conceptos nos llevan a que las personas con discapacidad, en este caso que es frente a quienes nos estamos centrando, si no se me permite ese derecho, pues simplemente las personas no van a poderse desarrollar y no van a poder participar. Y eso es una palabra clave en todo ese tema de la accesibilidad, es la participación, es ser uno más, es poder estar dentro de esa conversación, es poder ejercer los derechos como la educación, como el trabajo, como la salud, es poder permitir que estas personas que han sido históricamente excluidas puedan contar como uno más, que no sean discriminados, porque desafortunadamente las personas con discapacidad son las personas que muchas veces la información no les llega, ¿sí? De la misma manera que le puede llegar a las otras personas y no pueden acceder como a tanta información. Estamos en un mundo donde la información es tan rápida, donde hay tanto que conocer, tanto que saber, y sin embargo, pues no se les permite como acceder a ella, ya sea porque no están en los formatos accesibles, porque no es sencillo de comprender, porque está a destiempo, porque está en un lenguaje muy técnico, etc. Entonces, si seguimos con esos temas de discriminación y digamos, de falta de accesibilidad, pues se va a perpetuar la exclusión y la discriminación. Y finalmente, obstaculiza la toma de decisiones informadas. O sea, yo necesito tener información si quiero tomar una decisión en cualquier ámbito. Si yo quiero casarme, pues yo tendría que saber qué implica casarme, ¿cierto? ¿Qué implica en cuanto a derechos, en cuanto a deberes? Pero si no tengo esa información, pues seguramente esta la puedo embarrar y no voy a poder hacerlo de la manera adecuada. La participación en la política pública, en la vida pública,
en poder incidir, en poderme hacer escuchar. Entonces, pues básicamente son principios fundamentales de los derechos humanos, tanto la accesibilidad como la inclusión. Mil gracias, y yo voy a permitirme pues hacer como una conclusión rápida, y es que finalmente estamos hablando de permitir participar, que yo disfrute de mis derechos en todos los ámbitos, y creo que finalmente eso nos conduce un poco a dos elementos de los que Ricardo y Lucía nos, digamos, introdujeron previamente, que tiene que ver con el tema de barreras, ¿cierto? Finalmente, hoy no estamos siendo, digamos, como lo suficientemente efectivos para tener un diseño que permita esa participación plena. Entonces, ahí quisiera un poco aprovechar a los tres y me contaran un poquito cómo identifique o qué desafíos comúnmente han identificado, digamos que yo creo que desde lo social, desde diferentes entornos, para que realmente tengamos accesibilidad. De hecho, digamos que voy a permitirme contar una experiencia rápida, y es que finalmente cuando Intercolombia empieza a trabajar en términos de inclusión y diversidad, nos dimos cuenta que estábamos bastante alejados de ser completamente accesibles, y hoy tenemos que reconocer con humildad que un espacio como estos es súper importante, porque es poder encontrar cuáles son esas bases que nos ayuden a eliminar del camino las barreras que hemos ido posiblemente como sociedad construyendo alrededor de las diferencias. Entonces, ¿qué me pudieran contar Ricardo, Lucía, Sandra, en cuanto a esos desafíos más comunes que podemos encontrar en el entorno? ¿Puedo? Dale, Ricardo. Okay. Gracias, chicas, muy queridas. Pues bueno, miren, yo soy receptor de poliomielitis desde los 2 años y medio de edad, ¿cierto? Pero mi discapacidad no está en mí, no está en Ricardo. La discapacidad se vuelve evidente para Ricardo cuando Ricardo interactúa con las barreras que le impone el entorno y ve impedida su plena participación. Y como lo dije anteriormente, voy a agregarle otro concepto muy poderoso: impedir la participación y la convivencia. Es que creo que esto no es solamente de participación. Entonces, ¿cómo estamos aprendiendo a convivir en la calle? Es que participación pública y política, pues sí, chévere, a mí me encanta y yo lo he hecho, y en mi condición la he ejercido de alguna otra manera, pero convivamos en la calle. O sea, si no hay inclusión desde la misma sociedad, uno de los desafíos, María Isabel y equipo, y a todas las personas que nos están escuchando, es poder promover cultura incluyente y accesible, que no la tenemos. No existe realmente. Incluso quien puede responder esto sería Lucía, que está más preparada que yo en ese sentido, en términos de las políticas públicas. ¿Cómo logramos que haya cultura incluyente y accesible? Para cerrar, les coloco un ejemplo muy sencillo. Nosotras estamos acostumbradas a etiquetar a las personas. Ay, la gorda González, el calvo Pérez, el chueco Becerra. ¿Sí o no? Entonces estamos acostumbrados a hacer eso. Y resulta que una experiencia que anticipó el nuevo sistema de BRT de Transmilenio aquí en Bogotá, en Medellín salió 5 años antes con el metro. Y ellos apropiaron una cultura 10 años antes de que saliera el primer metro en circulación. Y le dijeron, ¿sabe qué? Vea, María Isabel, el metro es tuyo. Diego, utilízalo con cuidado, respétalo, no arrojes basuras. Y ustedes no se pueden imaginar, quien hayan utilizado el metro, díganme dónde hay una silla azul. No existen las sillas azules en el metro, pero en Transmilenio llegamos y etiquetamos con una silla azul diciendo que era exclusiva para las personas con discapacidad. Esto simplemente es un ejemplo para poder entender precisamente esa liga de los monstruos que muchas veces se presentan con una muy buena intención, pero lo que pasa es que el desafío fundamental y el reto es formar para transformar. Una sociedad que no es culta no se transforma. Si no se forma, no se transforma. Y creo que yo apoyo muchísimo los procesos de formación en todo nivel, y ojalá pudiéramos iniciar con los niños. No hay cátedras de inclusión, ¿cierto? Y de accesibilidad en la escuela básica. Y ahí es donde tenemos que entender para ver la sostenibilidad de todos estos procesos. Ahí hay mucha tela que cortar, pero por ahora, digamos que podría plantear esto como para una reflexión permanente entre nosotras.
Mil gracias. No sé si de pronto Lucía nos quisiera complementar. Me encantó ese tema de más que participar es convivir. Sí. Sí, digamos que en principio yo quisiera, digamos, como un poco retomar lo que mencionaba Sandra y lo que mencionaba Ricardo. En principio yo creo que no se trata de permitir. O sea, la participación no es un ejercicio, digamos, que esté bajo la decisión del otro sobre permitirle llegar, entrar, discutir, decidir, sino que la participación en esencia, como la accesibilidad, es un derecho que se garantiza. Entonces, lo primero que yo quisiera mencionar es que lo que debe pasar en términos de la construcción hacia lo accesible tiene que ver con la garantía del derecho tanto a participar como acceder, ¿no? Y en ese sentido, quisiera decir que la mayor barrera en este momento que se presenta tiene que ver con la construcción de unos entornos capacitistas, ¿cierto? Que se han, digamos que se han venido dando sobre los cuerpos del otro, de la otra. Es decir, pensar en todo este tema nos implica entonces, uno, sacar, digamos que, o transformar más bien el discurso para entender que hoy nos posicionamos desde un enfoque social y de derecho. Que ese enfoque social y de derecho nos tiene que llevar a replantear entonces los entornos que se han construido capacitistas sobre los cuerpos del otro. Y que en cierta medida lo que se nos presenta cuando hablamos de accesibilidad tiene que ver precisamente con la comprensión del ser y estar, diría Escliar, en el mundo. Y el ser y estar en el mundo tienen que ver por el reconocimiento de el sujeto dentro de diferentes espacios. ¿Por qué? Porque ese ser y estar en el mundo nos implica entonces el estar dentro de un contexto, yo estoy como presencia, ¿cierto? Yo estoy dentro de, pero ahora el ser tiene que ver con la existencia y existir implica realmente que entonces cuando yo vaya a un espacio, el problema no sea que Lucía sea una mujer ciega, sino que el problema se ubica en que no tenemos unos, tal vez, unos docentes que están formados para que hagan una descripción, que no solo le va a servir a Lucía, sino que en el marco, digamos, del aprendizaje y del diseño universal del aprendizaje, nos implica reconocer las diversas formas de aprender de todas y todos. Pero ahí no basta todo. Es entender también que hoy no estamos solo en unos lugares como tradicionalmente se había dicho, y es que para las personas con discapacidad entonces se nos permitía estar en unos lugares y en otros no. Y es que la accesibilidad implica desde ir a tener un espacio de ocio y esparcimiento, ¿cierto? Hasta realmente ir a un contexto educativo, a un contexto laboral. Y ahí es donde entonces deberíamos pensar que implica lo que Ricardo hablaba ahora, que es la convivencia, pero no solo entonces, digamos, estamos en el marco de la convivencia, sino también en el marco de habitar. Y qué se habita y cómo se habita, y quiénes habitan y quiénes no habitan. Y en ese sentido, solo quisiera cerrar mi intervención diciendo lo siguiente, y es que socialmente se nos ha dicho que hay diferentes cuerpos que pueden o no pueden habitar algunos lugares. Y lo que hoy hablamos diciendo de la accesibilidad es, nosotros tradicionalmente se nos habían dicho que no podíamos habitar los centros comerciales, que no podíamos habitar parques, que no podíamos habitar incluso una discoteca. Hoy lo que estamos diciendo es nosotros, nosotras, incluso nosotros podemos habitar diferentes espacios, ¿cierto? Diferentes lugares y es desde el derecho, es desde la garantía, es entender realmente cuál es la construcción como sujetos políticos. Y yo insisto en esto porque para mí hablar de accesibilidad tiene que ver con una apuesta política que, si bien es cierto, empezó para la población, pero hoy la accesibilidad nos dice no solo la norma, sino nos dice, digamos que una construcción sociocultural es que todo, para todo el mundo funciona la accesibilidad, ¿saben?
y es una lucha y una apuesta política que hemos ganado. Yo dejaría por ahí. Perfecto, Lucía, mil gracias. Yo creo que unos mensajes súper potentes en cuanto al tema de en todos los espacios y todos. Sandra, no sé si quisieras complementarnos con algo este tema de desafíos. Pues yo creo que uno de los grandes desafíos que hay, y sobre todo en el tema que yo manejo, que es la inclusión laboral de las personas con discapacidad, existen grandes desafíos en estos entornos de trabajo, ¿sí? Y esos grandes desafíos están iniciando por eliminar todas esas barreras y estigmas que hay alrededor de la posibilidad que tienen las personas de ocupar un perfil, un cargo en diferentes niveles de la pirámide ocupacional. Entonces, y esos estigmas, así como están en la sociedad en general, pues están todavía en los entornos laborales con más veras porque se piensa que las personas con discapacidad no pueden. Pero se nos olvida que en estos casos las empresas se tienen que convertir en entornos inclusivos, que son las empresas y somos la sociedad en general los que nos tenemos que preparar para derribar todas las barreras de acceso, de permanencia, de disfrute del derecho a participar y el de convivir con otras personas, para que fácilmente una persona pueda hacer un proyecto de vida. Entonces, el desafío está en todos los entornos. Yo pienso que está en todos los entornos, unos más que otros, pero el trabajo se llega a convertir en las personas en algo tan básico, tan necesario, que te permite a ti el poder pensarte y el poder soñar en poder cumplir una cantidad de sueños. Entonces, aquí los equipos de gestión humana, de salud y seguridad en el trabajo, de comunicaciones, jurídica, todas las áreas misionales de la organización, todos los líderes que tengan un liderazgo participativo, todos tenemos, digamos que, el reto de poder facilitar que las personas con discapacidad puedan realmente demostrar que son personas capaces o competentes más bien para poder asumir cualquier reto laboral. Eso sería algo que podría sumar a lo que ya dijo Lucía y Ricardo. Muchas gracias. Y yo creo que entonces es una misión un poco la que nos pinta Ricardo y que creo que se refuerza con lo que nos cuentan Lucía y Sandra, y es cómo realmente promover cultura, y esperamos que un foro como este esté facilitando en estas empresas que hoy estamos aquí reunidas, poder tener algunos pinitos en la cultura base que nos permitirá pues posteriormente ser más accesibles y simplemente que nos sea más natural, porque hoy es todo un desafío, yo creo que para, como lo dice Sandra, en todos los entornos, en el empresarial, en el social, en el educativo, etcétera. Yo creo que esa reflexión de cómo formamos cultura desde pequeños podría llevar a que no sea realmente el desafío de siempre, sino que sea algo más natural. Aquí quisiera entonces que nos fuéramos ya acercando a lo que es el tema de fondo del conversatorio y que tiene que ver con cómo desde las empresas, que es, digamos, el foro que tenemos hoy, pero que finalmente que quienes nos escuchen también lo tengan en cuenta, es cómo ir eliminando barreras en la comunicación, que si lo que queremos es que nuestra información, que bien lo mencionaba Sandra previamente, es fundamental para cualquier toma de decisión, pueda ser accesible para todos. En este caso, nos podrían de pronto contar un poco, Lucía y Ricardo, de cuáles son los ejemplos de las barreras en la comunicación, particularmente que nos permite impactar diferentes audiencias, porque digamos que hemos venido hablando de las barreras y los desafíos a nivel general, pero ya centrándonos particularmente en la comunicación, ahí que pudiéramos, digamos que cuáles son esas barreras a vencer, a eliminar para que pudiéramos ser realmente accesibles. No sé si le damos inicialmente la palabra a Lucía. Bueno, yo digamos que un poco quiero hablar primero, digamos, en el marco de las barreras de la comunicación, antes de las barreras de la comunicación hay una barrera actitudinal,
que se presenta para poder comunicarme con el otro. O sea, la comunicación va en dos vías. Una que tiene que ver con lo que hacen generalmente las oficinas asesoras de comunicación en las entidades, ¿no? Que se enmarca en todo esto de lo publicitario, las estrategias de comunicación que utilizan las entidades, y dos tiene que ver con la comunicación con el otro. Yo me voy a referir inicialmente a la comunicación con el otro. Cuando hay un proceso de inclusión laboral en todo un contexto, ¿cierto? Se nos ponen unos desafíos, primero, en la proximidad y en la naturalización de la interacción con el otro y la otra. Y eso, en palabras sencillas, ¿qué quiere decir? Pues que si alguien, digamos, si Lucía, Ricardo, Juanito, Pepito y el que sea llega o la que sea a un contexto, pues lo primero que pasa es que todo el mundo siente un miedo y un terror por cómo le digo, qué le digo, cómo le hablo, qué hago, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo alguna vez, yo fui pues yo ya estaba contratada, fue como un contexto mucho más laboral, y una de las preguntas que hace una de las referentes, que no vamos a decir ni de qué lugar, ni de qué sector, pero entonces me dice como, ¿tú sabes que tienes que leer 1000 hojas de? Tú sabes que te tienes que ubicar en la ciudad porque tienes que recorrerla y no siempre voy a tener carro para ti. Tú sabes que, y entonces yo salí de esa oficina pensando, ¿qué hice todos estos años de mi vida formándome en una universidad? ¿Para qué sirvió todo esto? Y al final, cuando llegó un contexto laboral, bueno, y la buena persona cierra diciendo, llama como a quien iba a ser mi jefe y dice, no, pues es que yo ya no puedo hacer nada, yo ya no puedo hacer nada porque ya, como, ¿cómo se llama quien contrata? Atención humana, no, bueno, no sé, ahora se me escapa como Recursos talento humanos, humano, talento talento humano. humano. Entonces, no, es que si ya talento humano y la contrató, y es como, claro, y yo ahí es como, señora, por favor. Entonces, la comunicación tiene que ver precisamente con, primero, darme al otro, en tanto otro, diría Levinas, pero eso quiere decir realmente permitirme conocer al otro, a la otra. Mira, hace poco, solo por ir cerrando con esta idea, yo inicio a trabajar en otro contexto laboral, que no vamos a decir cuál, y entonces después del tiempo, mis compañeras me dicen, no, es que cuando usted llegó yo tenía tremendo miedo, porque yo dije, no, es que ahora me va a tocar cuidarla, es que ahora me va a tocar hacerle el trabajo, es que tras de que yo tengo muchas cosas, entonces ahora ya va a depender de mí. Y eso es incluso violento además. Entonces, hablar de las barreras de la comunicación implica además pasarlo por algo y es entender que el otro y la otra, durante la naturalización se genera una proximidad, pero lo primero que tiene que pasar es que desaprendamos esta vaina que nos enseñaron de la discapacidad. Si hablamos de discapacidad puntualmente, porque esto tiene que ver, claro, con hoy hablamos de sujetos de especial protección, etcétera, ¿no? Pero ahí no para todo. Yo voy a tratar de ser muy breve porque sé que ya me extendí, pero entonces nos lleva a pensar en algo y es hacia quiénes están dirigidas las comunicaciones. ¿Cómo se deberían hacer las comunicaciones? Ahí es donde la Oficina Asesora de Comunicaciones debería pensar dos cosas. Que hay un saber que tenemos nosotros porque habitamos, lo vivimos. Yo habito el ser mujer ciega porque además amo ser una mujer ciega, lo reivindico todos los días de mi vida. Y tengo un saber porque lo vivo. Ahí hay todo un ejercicio, hoy estamos viendo como patrimonial, cultural, etcétera, etcétera, pero también tiene que ver precisamente con despojarnos de nuestros propios privilegios. ¿Eso qué quiere decir? Lucía, ¿qué quiere decir ese despojo de los privilegios? Pues venga, si usted es parte de la Oficina Asesora de Planeación, ¿qué tal si utiliza un lenguaje más sencillo y no el lenguaje acartonado que solo unos pocos privilegiados van a entender? ¿Qué tal si usted desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, y yo no sé si dije planeación, pero desde la Oficina Asesora de Comunicación, pensar realmente en que
un video debería ser accesible. ¿Y qué significa que sea accesible? Pues que sea perceptible al menos por 2 sentidos, ¿cierto? Que además sea explicativo, que de acuerdo a lo que señala la norma, vaya con los contrastes, ¿cierto? Pero también ahí volvemos, que las personas puedan acceder y reconocer y comprender el mensaje que yo quiero dar. Que no nos quedemos solo en el privilegio de los ojos y la audición, ¿cierto? Y el oído, sino que pensemos realmente en lo que hoy académicamente hemos estado hablando, que tiene que ver con lo multisensorial. Y lo multisensorial me lleva a mí a pensar en estrategias realmente que impliquen y involucren a otros sentidos. Que las oficinas asesoras de comunicaciones se piensen en una construcción colectiva con el otro y la otra. Que realmente reconozcamos qué implican los contrastes, qué implica hoy hablar de unos criterios, digamos que flexibles, robustos, operables dentro de, por ejemplo, las páginas web. Eso es lo que necesitamos realmente. Y solo voy a dejar hasta ahí porque ya sé que me extendí un montón. Pero súper valioso tu mensaje, muchas gracias. No sé si de pronto Ricardo iba ahí a interpelar algo. ¿Interpelar? No. Apoyar, Interpelar, vas a apoyar, no. vas a apoyar. No, es que Lucía plantea una visión muy clara. Lucía está planteando un camino muy interesante y yo creo que aquí yo pues seré el telonero de ella, porque pues como para apropiar algunas cositas que me parecen importantes. Miren, es que el proceso comunicativo, y estoy totalmente de acuerdo con Lucía y creo que todas ustedes quienes nos están viendo y escuchando, es que la comunicación tiene que ser sinestésica. Esto es multisensorial. Es que todo el mundo cree que comunicar es hablar, hablarle a una persona y que a la otra le hable a uno. No, esto tiene que ser sinestésico y también depende del contexto, no del contexto, del ámbito o el escenario donde estés. Por ejemplo, sabemos que hay, voy a apartarme un poco porque hay un concepto de comunicación que se aplica en servicio a la ciudadanía y un concepto de comunicación que se aplica en un entorno laboral. ¿Cierto? Porque tienen ciertas diferencias y es muy importante entenderlo. Pero las empresas tienen servicio al cliente. ¿Cómo se comunican ante ellos? Si hay canales presenciales, hay canales virtuales hoy en día y hay canales telefónicos todavía. Personas mayores, que no hemos hablado de ellas, personas mayores con y sin discapacidad prefieren los canales presenciales. Sí, si acaso el telefónico y el virtual no. Entonces, como dice Jorge Rauch en MasterChef, usted tiene que saber a quién le cocina. Así de simple. Es entender la necesidad y la particularidad y la singularidad de la otra persona con la cual usted está interactuando. Ahora bien, tú preguntabas sobre las barreras, María Isabel. En este contexto, ya entendiendo lo que es servicio a la ciudadanía y servicio al cliente o el servicio interno de las personas colaboradoras en el entorno laboral. Y aquí Sandrita nos puede apoyar bastante y luego Marcela nos va a apoyar también en todos esos elementos ya muy concretos de las piezas desde el diseño gráfico. Pero atención, una comunicación sencilla que tiene muchísima dificultad para algunas personas. La señalética en los puntos de servicio a la ciudadanía y en los entornos laborales. Y la señalética no solamente es visual, lo estamos hablando, es táctil, puede ser auditiva incluso hoy en día, y yo sé que esto sería una ventaja fantástica para Lucía Lozada y todo el combo de tener señalética olfativa. Nadie ha hecho señalética olfativa y es increíble porque ellas tienen desarrollada la mejor aspiradora del universo y eso se llama como nariz y sus oídos son fantásticos. Entonces, ¿por qué no aprovechamos más bien el potencial que tienen las personas para poder entender ese talento, esa maxivalía, la maxivalía que tienen las personas para poder establecer unas estrategias comunicativas interesantes? Ahora bien, si yo estoy en uno de los dos lados, en torno enfrente del cliente o en torno a la persona colaboradora, utiliza lenguaje claro. ¿Por qué? Porque es que los contenidos se vuelven absolutamente complejos de leer y de entender. Además, utiliza lectura fácil, que es una dinámica que no está reglamentada en Colombia, ¿cierto? Es una estrategia que debería estar normatizada en Colombia ya. Lo está en Europa, ¿cierto? Ya lo están practicando, pero aquí en Colombia todavía no. Haga las cosas simples y hágalas intuitivas. ¿Por qué? Porque no todas lo entienden. Aquí no hemos hablado de las personas con discapacidad intelectual, ni personas que pueden tener un cuadro de Alzheimer o que son personas mayores que ya tienen un detrimento neuronal. Entonces, ellas entienden de otra manera.
Y las personas con discapacidad psicosocial también en sus contextos, hay cómo aprendemos a compartir la información y la comunicación. Y esto sintetiza una herramienta súper poderosa que ustedes conocen que Ricardo promueve todos los días y es la aplicación del diseño universal. El diseño universal es la herramienta catalizadora de la accesibilidad. Con el diseño universal y esos 7 principios que incluso se abrieron posteriormente, eso fue hace 27 años que se declaró como manifiesto, pero en el 2001 entra otra, ¿cómo se dice? Otra forma de aplicar el diseño universal y el diseño universal para el aprendizaje en los ámbitos educativos. ¡Fantástico! Y todas estas herramientas pertenecen a la Liga de la Justicia, precisamente para abrazar a los monstruos, entender a los monstruos, simplificar las tareas, suprimirlos, eliminarlos, hacerle contingencia a esos monstruos, porque hay unos que no se quieren ir. Esos paradigmas, esos falsos imaginarios que mencionaba Lucía, esas creencias, esos mitos que mencionaba Sandrita, pues ahí están las herramientas y la terminología. En la comunicación es fundamental. Es una terminología que respete la dignidad inherente de todas las personas. Y aquí y con esto finalizo. Recuerden que la accesibilidad ya no es un sello potestativo de las personas con discapacidad en ese panorama de lo que entiende la sociedad como privilegios para nosotras. No, la accesibilidad además de un derecho, es un principio rector. O sea, sin accesibilidad no hay nada. No solamente para Lucía, para Ricardo, sino también para una persona mayor, una persona gestante, una persona que transporta cargas, una persona que tiene una manera distinta de entender la información. Entonces, esto tiene que ver con toda la amplitud de la diversidad humana. Esto ya no es solamente para personas con discapacidad. Y el enfoque interseccional, para quienes no lo entiendan, es que yo puedo encontrar una persona mayor, mujer con discapacidad, en Vera, Guayú, o afrodescendiente. Y eso tiene una cantidad de implicaciones muy fuertes para poder canalizar la implementación de esa cultura incluyente y accesible, canalizada en los componentes comunicativos, informativos y comunicativos. Gracias, Ricardo. Yo creo que muchos retos. Efectivamente, este es un tema que lo mencionábamos previamente. Si desde la cultura todavía no tenemos desarrollado suficientemente ese nivel de conciencia, pues las barreras van a estar ahí acompañándonos un tiempo importante. Pero creo que el nivel de conciencia que podemos ir desarrollando entre todos, digamos que irá zanjando un poco como ese camino. Ahora sí, para aprovechar bastante una experticia que tiene Marcela en estos temas y que podamos llegar a como una aplicación práctica de todos estos desafíos que hemos ido identificando en esta conversación, quisiera plantearte, Marcela, realmente como una pregunta de cómo podemos realmente entonces empezar a implementar comunicaciones más accesibles, como cada vez que emitimos una comunicación escrita o que finalmente, como también nos invitas a que no necesariamente todo es ese mismo medio que hemos conocido tradicionalmente, qué herramientas, qué recursos pudiéramos utilizar. Pues digamos que yo hablo en este caso de las empresas porque un poco el foro estaba dirigido a ellas, pero en general, ¿qué es lo que tenemos a la mano para que nuestras comunicaciones sean accesibles? Entonces ahí sí quisiera darte la palabra, que nos cuentes un poco qué tenemos en el medio, cómo lo podemos utilizar, incluso preguntarte qué es lo que podemos tener más cercano, porque a veces también nos asustamos un poquito en los medios diciendo es que nos va a tocar salir a comprar, no sabemos qué tipo de herramientas, nos va a tocar salir a hacer una inversión gigante, de pronto hay algunas cosas que tenemos más a la mano y que igual pueden irnos acercando a esa meta de ser accesibles. Entonces, ahí te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Yo soy comunicadora gráfica, soy diseñadora gráfica, entonces creo que todo mi aporte va a estar como centrado desde esa disciplina. Realmente como comunicadores que priorizan la accesibilidad y los espacios inclusivos, yo creería que debemos conocer ante todo los contextos de las personas, reconocerlas, entender sus necesidades, sus espacios y sobre todo evitar estereotipos.
porque considero que los estereotipos siempre afectan la percepción y las necesidades reales de las personas. Yo creería que los pilares de la comunicación accesible es comunicar siempre con precisión y con simplicidad, ¿sí? No generar mensajes ambiguos, incompletos, por ejemplo, descripciones imprecisas, porque usualmente omitimos información porque lo consideramos obvio o irrelevante, ¿sí? Y lo que consideramos obvio o irrelevante usualmente lo tachamos o lo borramos o simplemente lo editamos. Entonces, pues digamos que mis consejos en general serían siempre como proporcionar, en el caso, por ejemplo, de los textos alternativos que son como tan utilizados en la comunicación, por ejemplo, proporcionar descripciones objetivas y concretas sobre el contenido visual que se esté generando, ya sea contenido visual, puede ser, por ejemplo, fotográfico, ser muy concreto, ser muy claro, mencionar, por ejemplo, únicamente los elementos que se pueden ver y se pueden verificar. No incluir, por ejemplo, interpretaciones personales o suposiciones o incluir emociones personales dentro de los discursos que alejen muchas veces esas descripciones objetivas. Por ejemplo, cuando estamos diseñando, usualmente los diseñadores posicionamos varias imágenes, pero muchas veces no tenemos en cuenta que hay imágenes de apoyo que son solamente decorativas e imágenes que complementan esos textos o complementan la información. En ese orden de ideas, todas las imágenes que son decorativas se podrían llegar a ignorar, por ejemplo, y basarnos en las descripciones de las imágenes que complementen el discurso, que complementen esa información, o esa información tanto de la publicación o de la página web, por ejemplo. Cuando uno hace esas descripciones, bueno, aparte de ser claras, de ser precisas, de ser concisas, debiéramos, por ejemplo, en primera instancia, describir los elementos primordiales y luego los secundarios, a nivel de redacciones de los discursos, por ejemplo. Sí, basarnos en, digamos, en la palabra o el discurso clave o la idea principal y obviar lo secundario o colocarlo dentro del segundo, dentro del discurso en una segunda categoría. Por ejemplo, otro pilar podría ser, bueno, sí, utilizar un lenguaje claro, sencillo, comprensible, evitar tecnicismos, porque muchas veces nos volvemos tan técnicos, por ejemplo, en la descripción de una gráfica o de una tabla, que lo que hace la mayoría de las personas es simplemente describir toda la información y se vuelve demasiado tedioso y además demasiado incomprensible. Entonces, como ser muy claros, ser muy concisos, dar información específica, generar los contextos de las imágenes y establecer siempre su relación dentro de la página. ¿Sí? Eso como unos tips generales a nivel como de diseño, ¿sí? Sin entrar en particularidades todavía de elementos visuales concretos como la tipografía o el contraste de color. María, no sé si es... Mil gracias. Yo quisiera, pues ya en aras del tiempo, de pronto, si Sandra nos puede ayudar en algo, y es si tenemos o conocemos qué referentes, de pronto normativos, podemos tener en cuenta que tengamos ahí como de backup, de punto de apoyo para implementar, digamos, en nuestras prácticas y en nuestras comunicaciones. Ok, pues yo creo que la principal referencia es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención es muy clara acerca de cómo debe ser la accesibilidad de las personas con discapacidad, cómo se les debe garantizar esa accesibilidad, cuáles son los diferentes tipos de formas de comunicar.
Hay varias normas también aquí en Colombia que apoyan todo el tema de accesibilidad, como son, por ejemplo, la norma técnica 6047 que tiene que ver con accesibilidad al medio físico. También está la norma técnica 5854 que tiene que ver con todo lo que es accesibilidad a páginas web. Esta norma es bastante importante porque no solamente rige al sector privado, sino que también al sector público, de que todas las páginas web sean accesibles, y está muy en línea con el decreto 2693 del 2012, donde están como todas esos lineamientos generales de lo que es gobierno en línea. También está, por ejemplo, la ley 1680 del 2013, que garantiza a las personas ciegas y con baja visión el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías. Y la 1712, la ley 1712 de 2014, regula el derecho de acceso a la información pública. Entonces, pues tenemos mucha normatividad aquí en Colombia. Esta normatividad rige para diferentes espacios, contextos, servicios, pero yo creo que más allá de cualquier norma está en pensar en las necesidades de las personas, en pensar en la diversidad, en pensar en las características, en lo que decía Ricardo del diseño universal, el diseño que se piensa en que la mayoría pueda participar, ¿sí? Que pensamos en la persona alta, bajita, gorda, delgada, que habla en lengua de señas o que habla español, que entiende un poquito, que entiende mucho, que interactúa poco, etcétera. Entonces, es realmente meterse uno en la cabeza un poquito el mundo, ¿sí? Y las normas lo que hacen es dar como ese marco normativo finalmente, pero eso hay que acogerlo. Y tú, por ejemplo, María Isabel, mencionabas algo muy importante, es el tema de la cultura, ¿sí? Y es que realmente haya una cultura incluyente, o sea, que podamos incidir en las prácticas culturales sociales, en las prácticas culturales organizacionales, y que estos ejercicios se hagan de manera intencionada. Es decir, la empresa debe querer, la sociedad debe querer para hacerlo. Y eso también requiere siempre de un esfuerzo adicional, porque lo más fácil es que yo haga una pieza fija, estática, y que simplemente la lance sin pensar en si la persona sorda la pudo entender o si la persona ciega la pudo leer a través de un lector de pantalla. Entonces nos requiere un poquitico más de trabajo, seguramente me toca ponerle el texto alternativo, me va a tocar incluirle un intérprete en lengua de señas, a mi página web tendré que ver que le voy a quitar de pronto a restar un poco de diseño, no va a ser tan bonita, pero va a ser mucho más funcional porque va a permitir que todas las personas puedan acceder a la información. Entonces, en esto ahí es que estar de mente abierta y conocer que hay muchos avances tecnológicos y que en esos avances tecnológicos no podemos dejar atrás a las personas con discapacidad, y que hay muchos avances tecnológicos que justamente lo que hacen es ayudar a que las personas con discapacidad participen mucho más que lo que podían haber hecho hace 20 o 30 años. La inteligencia artificial, por ejemplo, que eso seguramente va para otro conversatorio, pues justamente se debe estar pensando en cómo la aprovechamos para que las personas con discapacidad puedan participar en todos los entornos sociales. Mil gracias, y creo que de esta intervención, digamos que muy útiles esas referencias normativas, pero como tú dices, finalmente el tema es pensar en a quién me dirijo, pensar en el otro y no solamente pensar en el diseño de mi comunicación a partir de lo que yo quiero, sino al público que quiero llegar y finalmente qué necesidades pueden tener. Como lo adviertes, hoy puede generar un esfuerzo adicional, pero claramente como un trabajo de largo plazo y mancomunado nos puede llevar realmente a poder generar esos entornos que nos soñamos, y cuando nos dicen abracemos al monstruo, un poco como que fue algunas de las intervenciones previas de Ricardo y de Lucía, nos permitan realmente construir una sociedad diferente. Voy entonces realmente como a
dar como un mensaje de muchas cosas que me llevo, porque realmente mil gracias a todos. Yo creo que el mensaje que nos dejan súper valioso, unas reflexiones súper importantes, pero creo que de cara a la comunicación, que finalmente era lo que nos estaba reuniendo en principio, esos mensajes de pensar en el otro, en ser simples, en un lenguaje sencillo, para yo poder expresar lo que necesito, no tengo que ir a acudir a un tema de un lenguaje extraño que impida realmente su comprensión. Si lo que estoy buscando es generar una información importante, yo creo que esa empatía de mi interlocutor realmente aportará mucho. Entonces, realmente a todos, esa invitación a que yo creo que permitamos y aseguremos entre todos que se viva ese derecho de todos a estar, que realmente incluso Lucía nos decía, no es simplemente participar, es vivir, es convivir, es estar. Entonces yo creo que todos aportaremos a realmente vivir ese derecho. Entonces, a todos nuestros panelistas, realmente mil gracias. Nosotros desde la construcción que venimos haciendo con Centro RS, Intercolombia, lo que buscamos a partir de ese conversatorio es generar algunos lineamientos y recomendaciones que podamos incluir en esa gestión de nuestra comunicación y que pueda ser realmente un entregable y algo que podamos compartir con quienes estuvieron en esta sesión. Entonces, de aquí sale realmente una tarea de compilar estos aprendizajes y ponerlos a la disposición de todos. Entonces, pues cierro dándoles mil gracias y pues invitarlos a que entre todos realmente nos preocupemos por hacer no solamente nuestras comunicaciones, sino los entornos accesibles, pensando realmente de una manera empática en esa diferencia de cada uno. Entonces, a todos realmente muy valiosas sus intervenciones. Mil gracias.